Entonces, recordemos que para el caso del motor DC tenemos la conexión, que es la primera, que sería el campo, ¿cierto? O sea, el estator, lo que genera el flujo, ¿cierto? Dentro, o que genera el flujo para que se una con el rotor, ¿cierto? Que genera el flujo en el entrehierro, la parte del estator, que esto está alimentado con un BF, y esto de acá es un LF y un RF. Por acá circula una corriente que es IF. Y tenemos aparte el devanado que es de rotor, ¿sí? Que es el que está conectado por los carboncillos, ¿cierto? Y que es la parte que gira. Aquí tenemos una resistencia, de manera generalmente hablando, una inductancia, y tenemos la tensión que se induce en este circuito, que es la que le llamamos EA, que es el inducido, ¿cierto? La tensión inducida. Entonces, de esto habíamos dicho, y lo vieron en clases también, que se puede conectar de diversas formas, ¿cierto? Ustedes podrían conectar esto, o sea, podrían trabajar en paralelo, o sea, separados, ¿cierto? Considerando que estoy alimentando el campo independiente de la alimentación del rotor, ¿cierto? O podríamos considerar una que estamos alimentando estos dos con la misma tensión. O sea, ¿qué me refiero con eso? Que yo tengo esta patita de acá, ¿cierto? Aquí yo tengo, lo estoy conectado con este, y este de acá lo tengo conectado con este, ¿sí? ¿Eso qué me va a implicar? Que voy a tener conectado de manera en paralelo el campo, que sería esto de acá, al armadura. Y esta es lo que llaman conexión shunt. Cuando ustedes escuchen shunt, significa que está en paralelo, ¿ya? Que también de repente puede que vean en un futuro que hay bancos de condensadores que están conectados en shunt, es lo mismo, o sea, se conectan en shunt a la línea. Tendrían esto así. Y esto es lo que vamos a ver hoy, vamos a trabajar con esto directamente. Esto de acá va a ser la conexión de línea. Recordemos que esto toma una corriente de línea, ¿sí? Que es la corriente de alimentación. Y de igual manera, esto de acá es R, F, LF, RA, LA, y esto de acá es la tensión que se induce, ¿sí? Entonces, recordemos también las ecuaciones. La tensión inducida depende del flujo, o sea, depende del movimiento del rotor. Por lo tanto, esto de acá es Kφ por Wm. K, recuerden que es una constante que se calcula en función de la construcción de la máquina, o sea, de sus dimensiones, y F y Phi es el flujo que se provoca por la acción del devanado de campo. Y aparte de eso tenemos la ecuación de torque electromagnético, que depende también de K, del flujo, y depende de la corriente de armadura, o sea, depende de la corriente que va acá. Tengan en consideración que depende de eso porque lo vamos a utilizar, ¿ya? Eso es importante. Ya, así que con esto ya podemos empezar a resolver. En realidad vamos, si es que ya vieron cosas de esto, simplemente vamos a aplicar para hacer algunos ejercicios, ¿ya? Voy a dejar acá la misma imagen, pero lo que voy a hacer es borrar esto, y sabemos que si consideramos que estamos trabajando en estado estable, no tengo inductancia, así que vamos a considerar que de inmediato estas son cero. Recordemos que estamos trabajando en corriente directa, así que este de acá es el campo RF, y esto de acá va a ser la armadura. ¿Qué dice el ejercicio? Dice que tengo un motor Chan, estos son los datos de placa, lo voy a anotar acá, placa, datos de placa, voy a poner de P nomás. La potencia es igual a
7.5 HP, esto es caballos de fuerza. La tensión nominal es 115 B y la velocidad nominal es 1750 RPM. Acuérdense que el nominal se refiere a que es lo que la persona que confecciona el motor recomienda, que es trabajar con tal de preservar el mejor rendimiento, con tal de disminuir las posibles fallas y aumentar y tomar la máxima expectativa de vida, por así decirlo, de la máquina, ¿cierto? Porque ustedes saben que con el tiempo esto se va desgastando. Principalmente estos motores que por acción de que tienen en los carboncillos, el conmutador, eso de ahí se va desgastando. Así que esta máquina en particular es una máquina que se desgasta mucho. Por eso generalmente se decanta o hoy en día se utiliza la máquina de inducción, que es una máquina mucho más robusta. ¿Sí? No es necesario tener que hacer tanta mantención continua como en este caso de máquina. Ya, pues. Entonces, tengo eso. Aparte tengo un dato de que inicialmente, podríamos considerar inicial, estoy tomando una corriente de línea que es igual a 57,6. Así que vamos a poner que la corriente de línea que toma inicialmente es 57,6. Ya. Me dan los datos de resistencia. ¿Sí? Me dicen que la resistencia de campo Chan, o sea, el RF, lo voy a anotar acá, RF es igual a 144 y la resistencia de armadura, RA, es igual a 0,15. Si se fijan, esto de acá, que es general en realidad para las máquinas, la resistencia de armadura es mucho menor a la de campo, ¿sí? ¿Qué iba a implicar eso? Que generalmente en el circuito de armadura la corriente va a ser, en este caso de máquina, o sea, en la máquina que está conectada como CHAN, la corriente que circula por la armadura va a ser mucho mayor que la corriente que circule por el campo. Digo, mucho mayor, sí, exactamente. Ya, ¿qué me están pidiendo? Se desea que este motor gire a 900 RPM cuando esté entregando un torque de 2.8 kilogramos metro, ¿ya? Y me pide cuánta resistencia tengo que agregar en serie al circuito de armadura. ¿A qué se refiere con eso? Que aquí voy a tener una resistencia que la voy a llamar RM o sí, RM, solamente por ponerle algo. Esta de acá la vamos a denominar como una resistencia que es variable, ¿sí? Voy a insertar entonces una resistencia directamente y ver cómo afecta cómo cambian los parámetros. Pero primero que todo, vamos a asumir que la máquina eh, tiene un trabajo que es, o vamos a asumir que para este funcionamiento, o sea, para el funcionamiento con 900 RPM y entregar este torque, inicialmente tiene un funcionamiento en condiciones nominales para poder calcular la constante. Entonces, suponiendo que tiene condiciones nominales, vamos a determinar cuánto vale el CAFI. ¿Por qué el CAFI? Porque vamos a asumir que esto va a trabajar con la misma tensión. Y al trabajar con la misma tensión, sin variar la tensión, ¿cierto? eh, la corriente, que es de campo, se mantiene constante. Y como la corriente de campo se mantiene constante, el flujo no varía. Pero mejor ahí vamos por partes, ¿ya? Entonces vamos a subir condiciones nominales y vamos a determinar cuánto vale los valores de tensión, que es este, y de corriente, ¿ya? Entonces, no sabemos cuánto vale esta constante ni sabemos cuánto vale EA. Así que para poder determinar eso, vamos a hacer una malla en esta parte de acá y vamos a determinar esa ecuación. ¿Qué nos dice esta malla? Nos dice que el voltaje BL, que es el voltaje de alimentación, voy a anotar aquí como 1, porque es la malla 1, dice que el voltaje de alimentación BL es igual a IA. Esto es
el estado antes de conectar, o sea, perdón, este es el estado antes de conectar la resistencia, ¿sí? O sea, la condición nominal. Por lo tanto, BL, la malla que voy a generar acá, va a ser igual a IA por la resistencia inicial de RA más la tensión inducida, ¿sí? Y voy a tener esto. La idea de esto es determinar cuánto vale esta de acá. ¿Puedo determinar cuánto vale utilizando solo lo que tengo acá? Vamos a ver que no, porque en realidad si reemplazo lo que tengo, voy a tener que BL es 115 en la alimentación nominal, igual a la corriente de armadura, que no la conozco, por la resistencia inicial, que la tengo, es 0.15, por EA, más EA. Entonces, si se fijan, tengo dos incógnitas. Yo necesito calcular necesito EA, pero al mismo tiempo no tengo EA. Digo, Andrés, la corriente... Dime, ¿qué hiciste con el RM? ¿con el qué? Perdón. Con el Ah, RM, la mira, resistencia variable. este primer estado que vamos a tener es antes de insertar la resistencia. ¿Sí? Ya. Vamos a revisar, Y analizar el estado nominal de la máquina antes de insertar la resistencia. Por lo tanto, en este caso, no tengo la resistencia puesta, o no, o digamos que está, pero no le he dado valor. ¿Sí? claro, sí entiendo. Gracias. Ya, ya. Así que para este estado inicial, tengo esto, necesito calcular EA y necesito IA. Así que, ¿cómo puedo determinar la corriente de armadura? ¿Cómo se le ocurre a ustedes? ¿Cómo creen que puedo determinar IA? Podía obtener la corriente de RF porque tenéis ¿Ya? su voltaje y ¿Ya? después hacer un LKC. Bien. Entonces, si se fijan, aquí y acá tengo un punto que lo voy a llamar 1, porque el LKC1, y acá tengo que la corriente de línea, que es la alimentación inicial, va a ser igual a IA más IF, donde IF es la corriente de campo, ¿sí? Es la que circula por acá. Así que de acá yo podría despejar IA y voy a tener que es igual a IL menos IF. IL lo tengo también, que es igual a, lo tengo acá, es 57.6 menos IF, que ese tengo que determinarlo ahora. ¿Y cómo lo determino? Bueno, puedo hacer otra malla acá, ¿cierto? Es evidente que esta tensión de alimentación afecta directamente a la rama de campo. Por lo tanto, este segundo LKB, que va a ser el 2, voy a tener que IF es igual a la tensión de alimentación partido la resistencia de campo. Y esto es igual a 115 partido en 144. Y ahora sí empezamos a obtener valores. Esto creo que lo calculé, no sé. Pero tengo el MATLAB abierto, así que lo voy a calcular. ¿Ya? Esto es 115 partido en 144. Me da que la corriente es aproximadamente 0.7986 amperes. Así que si esto de acá lo reemplazo acá, voy a obtener que IL y F de acá es igual a 0.7986 y eso va a ser aproximadamente 56.8, 56.8, ya dejémoslo ahí. Ahí determiné entonces mi corriente de armadura nominal. ¿Sí? Recuerden que estoy todavía con condiciones nominales de trabajo. Bien, entonces, con la corriente
voy a anotar acá, con la corriente IA se puede determinar la tensión inducida. Así que reemplazando en 1, voy a obtener que mi tensión inducida va a ser igual a 115 menos IA por 0.15. Y eso va a ser igual a 115 menos, estoy 5, 56.8 por 0.15. Así que voy a calcular eso ahora. 115 menos 56.8 por 0.15 me da que la tensión inducida nominal es igual a 106.48. Ya, aquí tengo la primera parte. Esto igual se puede hacer más rápido, pero voy tratando de hacerlo por lento para que se entienda. ¿De qué me sirve haber calculado esto? Bueno, con esto, y suponiendo que está trabajando a velocidad nominal, puedo determinar cuánto vale el CAFI nominal, ¿sí? O sea, lo que está acá. Recuerden que esto generalmente, bueno, K es constante porque depende de la máquina, pero phi depende de cómo se esté alimentando el devanado de campo. Entonces, con esto de acá voy a determinar CAFI. Así que aquí ya es aparte. Tengo que CAFI va a ser igual a la tensión inducida partido en la velocidad. Y esto es igual a 106.48 partido en 1750. Esto está en RPM, así que tengo que pasarlo a radianes partido en segundo. Hay que multiplicar por pi partido en 30. Ya, esto me va a dar aproximadamente 106.48 partido en 1750 por pi partido en 30. Me va a dar aproximadamente 0.5810. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Voy a determinar mi nuevo funcionamiento para mi nueva condición, o sea, para que mi motor gire a 900 RPM entregando este torque. Para variar eso, voy a asumir que obvio el K es constante porque depende de la máquina y voy a asumir que ¿tiene alguna unidad de medida? Sí, sí tiene, pero no me acuerdo cómo es. Veamos. A ver, deja ver si lo encuentro. Sí tiene, sí tiene. Pero como nunca la anoto, no me acuerdo cómo es. Voy a buscarla, ¿ya? Sí tiene porque K, no creo que K sea dimensional. A ver, deja ver si lo encuentro, ¿no? Uy, no me va. Es una buena pregunta. Nunca la anoto, pero tiene. Bueno, se puede determinar de acá también, pues. Eh, de hecho, con esta unidad de acá va a quedar un poco rara porque si te fijas, esto es volt y esto de acá es radianes partido en segundo, por lo tanto, CAFI va a ser igual a volt segundo, así como rápidamente. Así que bueno, por mientras podemos quedarnos con eso. O sea, digamos que CAFI es volt segundo, ¿ya? Pero obviamente tiene que tener otra unidad que quizás se ocupe más. Ya, pues, ¿qué estábamos? Bueno, como le iba diciendo, K es constante, ¿sí? No va a variar porque depende de las dimensiones de la máquina. Y phi depende del flujo. O sea, este depende de, de cómo se está alimentado el devanado de campo. ¿Sí? Recuerden que si estoy trabajando en la parte de la curva de magnetización donde es constante, puedo decir que I es una constante aparte, que IF es aproximadamente eh, proporcional al flujo. Si trabajo en la parte de la curva de magnetización donde la curva es más constante, ¿sí? Hay una parte donde puedo considerar esto.
¿Se entiende eso de la curva de magnetización, cierto? ¿Recuerdan las curvas de magnetización del ferromagnético? ¿Puedes repetirlo? ¿Se acuerdan de las curvas de magnetización de los ferromagnéticos? Dejen buscar una, ¿sí? Por último, por si acaso no se acuerdan. Y aquí hay una que encontré en Google, a ver si la puedo copiar y colocarla aquí. Acuérdense que los ferros magnéticos tienen un comportamiento que no es lineal, ¿sí? En general, la curva no es lineal. Entonces, dependiendo de cómo yo estoy alimentando esto, yo voy a trabajar o voy a tener el ferro magnético trabajando eh, en distintas zonas. Entonces, si se dan cuenta de esta curva que yo puse acá, la zona 2 es aproximadamente lineal, ¿sí? A diferencia de la zona 3 que ya es el codo y donde estoy ya saturando. Así que generalmente se busca que se trabaje en la parte 2, ¿sí? Trabajando la parte 2, que es la parte lineal, puedo decir que el flujo es aproximadamente proporcional a... Puedo decir que en realidad la corriente de magnetización, la corriente de campo, perdón, es proporcional al flujo. Así que, ¿qué va a pasar en este caso? Esto de acá, voy a asumir que para mi siguiente procedimiento, o sea, para que el motor gire 900 RPM y al torque que están entregando acá, voy a asumir que estoy alimentando con la misma tensión, ¿cierto? Y si alimento con la misma tensión, la corriente que va a circular por RF no va a variar. ¿Se entiende eso? Dígame si se entiende. O sea, claro, con la misma tensión, la corriente que circula por esta parte de acá no varía. Y si no varía, si no toco el devanado de campo, puedo decir que este de acá, que es el flujo, va a permanecer constante. Así que esto de acá lo calculé para poder ocuparlo para el siguiente modo de funcionamiento. Este de acá va a mantenerse constante. Así que acá vamos a hacer una división. El W, ¿por qué se multiplica por pi? ¿Y de dónde sale el 30? Mira, RPM es una unidad que es de frecuencia. Yo tengo que la frecuencia con la que gira, por ejemplo, este motor es 1750 RPM. RPM es una frecuencia, no es una velocidad angular. Por lo tanto, esto de acá tiene unidades que es de 1 partido en minutos, ¿cierto? Y si yo quiero pasar esta frecuencia para que esté en hertz o en segundos, tendría que multiplicar por, bueno, un minuto equivalente a 60 segundos, ¿cierto? Por lo tanto, esta frecuencia, para que quede en hertz o en 1 partido en segundo, me va a dar 750 por 1 partido en 60. Y ahí sí está en 1 partido en segundo, que es lo mismo que hertz. ¿Se entiende hasta ahí? Pero la velocidad del rotor está en movimiento angular. Y recuerden que el movimiento angular o velocidad angular se define como 2pi la frecuencia. Así que reemplacemos este valor acá. Voy a tener que esto es 2pi partido en 60 por la frecuencia, que es 1750. Así que si te fijas que para poder transformar este valor que está en RPM, tengo que multiplicarlo por este de acá. Así que si esto lo divido, ¿cierto? El doble 60, voy a tener que es pi partido en 30. Y ahí está. ¿Ya se entiende eso? André, una Dime. pregunta. ¿Qué es lo que tengo que mantener para que el CAFI no varíe? Ya, el K depende de la máquina, así que no va a variar a menos de que la máquina se eche a perder o se rompa algo. Sí, bo. Y el phi depende, como ya dijimos, depende aproximadamente, bueno, depende de cómo esté alimentando el devanado de campo, ¿cierto? Por lo tanto, si yo tengo mi tensión de alimentación constante, o sea, no varío mi tensión de alimentación, el campo se va a mantener constante, ¿cierto? Esta corriente IF no debería variar, a menos de que yo varíe
la tensión, ¿cierto? Ujú. Ya, por lo tanto, si yo no varío la tensión, este de acá tiene que mantenerse constante. Y si la Pero, corriente... ¿Cómo? pero es que cuando le agreguís la resistencia variable, eso ¿Ya? va a hacer que varíe también la corriente IA. No. O sea, sí, la corriente ya tiene que variar, pero IF no varía. Así Y L que sí. esa es la respuesta. Entonces, en ese caso, si yo necesito que esta se mantenga constante, y claro, si yo agrego un resistor, IA va a variar, porque también varía el torque. En ese caso, tengo que necesariamente mi tensión de Meter IL, alimentación tiene que variar. ¿Sí? Esa sí puede claro. variar porque es de alimentación. Sí, fue una buena pregunta. ¿Ya? Ya, ¿Ya se gracias. entiende hasta acá? Bueno, esto de acá lo voy a dejar en un cuadradito aparte. Ya. Ya, pues entonces, como ya dijimos, el café es constante. Por lo tanto, voy a copiar esto de acá porque ya bajé harto. Espérense que esta cuestión se pega, no sé por qué se pega tanto el OneNote. Ya, entonces, para este caso de acá, espera, se copió, se copió como imagen. Perdón, no puede hacerlo de otra forma. Ya, entonces, ahora sí, consideremos que tengo agregada esta resistencia RM. Así que vamos a aplicar esta misma malla inicial, ya. Voy a tener que PL, que ya sabemos que no va a variar, mi tensión de alimentación no varía, va a ser igual a la corriente IA por una resistencia agregada, que es RM, más mi tensión inducida. Entonces me pide cuánto vale esta resistencia, pero no sé cuánto vale mi corriente ni mi tensión inducida. ¿Cómo las calculo? Tengo el café, y tengo cuánto vale el torque, ¿cierto? Así que puedo sin ningún problema aplicar esta ecuación, la tensión inducida, que depende de café y de la velocidad. Tengo mi velocidad, la que requiero para trabajar, y tengo el café. Y aparte de eso, tengo la otra ecuación, el torque. Como varía el torque, tengo que necesariamente variar la corriente. Así que eso está bien para este caso. Si no fuese así, aquí, bueno, lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, tiene que estabilizarse y la corriente va a resultar siendo la misma. Ya ahí lo vamos a ver, no, mejor lo vemos en el siguiente ejercicio. Bien, entonces en este caso de acá, tengo las dos ecuaciones y tengo lo necesario para poder determinar. Vamos con la de arriba primero. Café lo tengo, ¿cuánto vale? Se volvió 0.5810. Y la velocidad de movimiento que requiero es 900 rpm. Así que esto va a ser 900 por pi partido en 30. Y esto me dará aproximadamente, lo voy a calcular, 0.58 por 900 por pi partido en 30. Ya, me da entonces que la tensión ahora va a ser 0. No, nada que ver, 54.776 volt. Si se fijan, la tensión ahora es mucho menor que la anterior. Y eso es justamente debido a que yo tuve que reducir la velocidad. Sí. Estamos trabajando casi a la mitad de velocidad. Y de esta ecuación de acá voy a despejar la corriente y A es igual a el torque electromagnético partido en café. El torque electromagnético me lo dan en kilogramos, 2,8 kilogramos metros, así que si lo multiplico por la gravedad, 2,8 por 9,8 queda en unidades de newton partido metro.
Y esto partió en Cafic y ya lo tenemos 0.5810. Eso me va a dar que es aproximadamente 2.8 por 9.8 por 0.581. Y eso me va a dar que mi corriente ahora es 441.23. Ya, así que puedo reemplazarlo acá. Una consulta. ¿Saben resolver ecuaciones en MATLAB, cierto? ¿Sí? Ya, vamos a hacerlo ahí. Por si acaso alguien no sabe, porque bueno, uno nunca sabe que realmente el manejo de MATLAB mejora cuando ya uno le mete harta mano. Así que vamos a determinarlo fácilmente. Espérense, voy a anotar acá la ecuación. Entonces para eso tenemos que anotar el comando sims. Esto de acá va a ser mi... Bueno, era rm, ¿cierto? Esa es mi incógnita. Por lo tanto pongo el comando solve. Anoto mi ecuación, que en este caso, bueno, ustedes la tienen. Sería 115 igual a la corriente que la acabamos de calcular, 47.23 por la resistencia anterior, que no me acuerdo cuánto valía, 0.15, más la incógnita, y esto tiene que ser más la tensión, que bueno, la calculé recién, así que es 54.76. Ahora tengo que mostrar la variable que voy a utilizar, que es Rm, y ahí estaría. Esto debería poder compilar para poder determinar la solución. Creo que esto puedo... No sé si puedo volver a pegarlo donde estaba. Ya. Ya ahí está calculando y me da un valor de Rm. Me da este valor, que si lo pongo acá, me da que es aproximadamente 1.12. ¿Sí? Así que la respuesta para el ejercicio Oye, sería que... Andrés, Dime, lo del sim de MATLAB es para agregar como una variable simbólica, ¿no? Sin eso valor. mismo. Sí, eso mismo. Es súper útil, Vale, ya. súper útil. Ya, entonces aquí la resistencia Rm era 1.12. Y ahí estaría la respuesta. Ya, ¿alguna duda hasta acá? ¿Lo que no se haya entendido? Ya, si no hay dudas, pasemos al Esteban. ¿Tenía una duda? ¿Te desmuteaste? Yo tengo una duda. Dime. ¿Eso es MATLAB para qué lo hiciste? Es para poder buscar soluciones a ecuaciones. Porque a Ya, ya. veces, bueno, que a veces no tienes como... La idea de ocupar eso es no necesariamente despejarlo, porque si te fijas, acá mi incógnita está dentro de acá. Entonces con esa función tú puedes determinar cuánto vale sin la necesidad de despejarla. ¿Sí? Sí, para que lo tengan ahí. Sirve para también para complejos. La única diferencia es que tienen que agregarle una C antes. O sea, C solve. Ahí pueden resolver complejos también. Es súper útil. Así que Vale, vale. ya acostúmbrense a ocupar el MATLAB para resolver todo. Yo me acostumbré. De hecho, no, la TI la tengo por ahí, pero no sé dónde. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? Esteban, no sé si te desmuteaste por casualidad, pero si es que estás hablando no te escucho. Oye, Andrés, Dime. es que se va a cortar la reunión. Ya, gracias. Ya, voy a cerrarlo y nos metemos de nuevo al link, ¿ya? Vale por Dale. avisar, a mí siempre se me va esa cuestión. Ya, este de acá se mantiene para este ejercicio, así que lo voy a copiar, lo voy a poner acá.
Chuta, esta cosa se pega. Ya, voy a copiar esto. Uy, no quiere cambiar. Ya, sí, no te escuchaba. ¿Por qué? ¿Pero qué sistema fue el que resolviste en ese ejercicio? ¿Pero qué sistema? ¿A qué te refieres con el sistema? En el ejercicio final. Ah, este. Esta era la principal. Tengo el RM y me faltaba esta incógnita y esta incógnita. Y esa la determiné con las ecuaciones. Luego esas dos las reemplazaba acá. Y aquí tengo todo, pues tengo la alimentación y tengo la otra. Sí, eso, sí. Esta de acá lo metí en MATLAB, pero bueno, es fácil igual. No era una cosa complicada de hacer, pero quería mostrar lo de MATLAB. ¿Ya? Ya, como le iba diciendo, acá de manera general hay tres maneras de poder hacer control de la máquina, que es variando la tensión, eh, variando la resistencia de acá, o sea, variando la tensión de alimentación, variando la resistencia de campo y variando la resistencia de armadura. Ahora, generalmente la variación de resistencia de armadura es el método que menos se utiliza. Les pregunto por qué. ¿Por qué creen que es el que menos se utiliza? André, Dime. ¿se saltaste un ejercicio? Ah, sí, el 1, sí. Hay un ejercicio 1 en esta guía, no lo hice porque el profe me dijo que viera conexión independiente y chant. Ah, ya. El primero era en serie. En realidad no es tanta diferencia, pero con esto está bien, sí. Sí, ¿Y cuál después es el la libro gran diferencia como a la hora de calcular? porque se considera en serie el RF, o sea, en ese caso mi circuito sería algo así. Tendría aquí mi inducido, tengo aquí RA y tengo en serie RF. Por lo tanto, mi circuito ahora sería así, mi máquina. Mi modelo matemático sería así. Ah, Eso. ya, es que yo pensé que el otro lo había hecho en serie, po. Ah, no, pues está en paralelo. Sí. Sí, pues hiciste los dos en chat. Sí, este en chance este toma el mismo anterior, pero aquí hay un análisis que es importante que vamos a ver, ¿ya? Ya. Ya, pero antes de eso les pregunto por qué creen que el método de control de armadura se ocupa menos. Lo vimos, o sea, con respecto a lo que hicimos en el ejercicio anterior, podíamos más o menos tener nociones de eso. Les guío la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la corriente de campo y la corriente de armadura? ¿O qué diferencia hay entre ellas? Una diferencia que sea notable. Su magnitud, entonces, claro, si yo voy a agregar una resistencia al circuito de armadura, esta resistencia puede provocar una mayor pérdida o disipación de energía, ya que esta corriente de aquí va a ser mayor. ¿Sí? Así que generalmente ese método no se utiliza. Para este ejercicio, sí. Ya, este de ejercicio 3 dice, bueno, en realidad el 2 que hacemos, pero el 3 de la guía, dice que un motor Chant, el mismo del problema anterior, está trabajando bajo condiciones nominales de carga. Entonces, acá, como él mismo, mis datos de placa van a ser los mismos, así que esto de acá lo voy a pasar para allá. Uy, de nuevo no me deja cambiar de página. Ya, pero no voy a tocar eso, así que da lo mismo. Ya, me está diciendo ahora si una resistencia de 0,5 se conecta bruscamente en serie con el circuito de armadura, me pregunta, determine por el instante en el cual ocurre esta conexión, la FEM inducida, la corriente de armadura y el torque desarrollado. Después me pide explicar qué pasa con la operación del motor y determina el valor de velocidad estacionaria.
final. Bien, entonces primero que todo, consideremos que esto está trabajando con condiciones nominales. ¿Qué son condiciones nominales? Son lo que habíamos determinado anteriormente. O sea, recordemos que para la condición nominal, mi tensión inducida y mi corriente de armadura, que es lo importante en este caso, eran, aquí está, en este caso la corriente es 56.8 y la tensión 106.48. Entonces esto es 56.8 y esto es 106,48. No, se me olvidó. Sí. Este es mi trabajo en condiciones nominales. Sí, así que con eso estamos ok. Pero me dice que se conecta bruscamente una resistencia, que en este caso podríamos decir que es esta justo RM, que la voy a agregar, que se conecta bruscamente mientras está operando. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con el ejercicio anterior? Aquí no me están diciendo que trabaje el motor a cierta torque y a cierta velocidad, sino que me dicen que se conecta directamente en un funcionamiento normal de máquina una resistencia. Ahora, ¿qué quiere decir ese funcionamiento normal? Significa que esto estaba moviendo una carga, o tengo un torque de carga que es igual al torque nominal, ¿sí? No entendí, ¿podría repetirlo? Ya. En este caso, está diciendo de que mi motor está funcionando sin ningún problema y de repente a alguien se le ocurrió meter una resistencia así para probar, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasó? Eso va a afectar el funcionamiento de la máquina, pero la carga que está manejando no varía. Por lo tanto, mira, voy a tomar esta parte de acá. Esto de acá está conectado, ¿cierto? Esta es la parte que gira, ¿ya? Esto está conectado a un eje que es lo que está moviendo. Entonces, mi motor está ejerciendo un trabajo, un torque electromagnético. Ese trabajo está hecho para mover una carga. O sea, consideren que el motor está trabajando moviendo una carga que puede ser, no sé, cualquier cosa, este cilindro. Y por estar trabajando con esto, este cilindro ejerce un torque que es de carga, ¿sí? Que es contrario. ¿Se acuerdan de eso? Este torque es contrario y el torque de carga. Entonces, vamos a la ecuación de la segunda ley de Newton. Recuerden que la sumatoria de torque es igual al J, que no lo conocemos, pero está, por la aceleración angular. ¿Se acuerdan de eso? Por lo tanto, mi motor está trabajando con su torque de carga menos el torque electromagnético. Pero como está trabajando en condiciones nominales, eso significa que esto de acá está estable. Y como está estable, no está acelerando. Y como no está acelerando, esto es igual a 0. Por lo tanto, mi torque electromagnético, el torque que está ejerciendo la máquina, es igual al torque de carga. Y mi motor está funcionando estable, moviéndose, ejerciendo este torque electromagnético igual al torque de carga. ¿Se entiende eso? ¿Hasta acá? Sí, sí, ahora sí. Ya. Entonces, como está pasando esto, justo mi motor está trabajando normalmente y alguien inserta una resistencia o varía, ¿cierto?, mi resistencia variable, valga la redundancia. Al ocurrir esto, este funcionamiento va a cambiar. Vamos a ver por qué. Pero primero que todo resolvamos, si se dan cuenta me pide, justo al momento de que se inserta la resistencia, me pide la FEM, la corriente y la armadura. Ya, esta de acá es de ¿cuánto? 0,5. Justo al momento en que uno conecta una resistencia, lo único, digo, lo que va a variar directamente es la magnitud de IA. Eso es lo primero que varía.
justo en ese instante, no sé, por el 0 más que le ponen de repente, justo en el tiempo 0 más a que yo le agregué la resistencia, varía la corriente. Pero no alcanza a variar la velocidad del motor. Recuerden que la dinámica eléctrica es mucho más rápido que la dinámica mecánica. Por lo tanto, como a lo que voy es que eso es lo clave de esto, como me dice justo al instante en el cual se conecta la resistencia. Justo al instante en que yo conecto la resistencia, alcanza a variar la dinámica eléctrica, o sea, cambia mi IA. Pero aún no varía mi mecánica, mi dinámica mecánica. Por lo tanto, la velocidad no va a variar todavía. ¿Se entiende eso? Después con la operación del motor lo vamos a entender mejor, pero por ahora quedémonos con que al conectar la resistencia solamente alcanza a variar la corriente. ¿Ya? Entonces, al instante que conecto RM, va a variar mi corriente. ¿Cómo va a variar? Bueno, primero que todo, la FEM inducida no alcanza a variar, porque recuerden que la FEM inducida depende de la velocidad. Y como les mencioné, la velocidad aún no alcanza a cambiar. No es tan rápida como como la corriente. Por lo tanto, si yo hago este LKB, el primero, voy a tener que BL es igual a la corriente y A por la resistencia. Ahora sí considero ambas resistencias, 0,5 más 0,15 más 0,5 más EA. La tensión inducida, como les dije, no alcanza a variar todavía porque depende de la velocidad. Entonces, despejemos la corriente. Tenemos que esta va a ser igual a BL menos EA partido en 0,15 más 0,5. Estas son conocidas, esto es 115. Esta de acá es mi nominal, es la que tengo escrita acá arriba. Y acá abajo tengo 0,2. ¿Cuánto me da esto? $0,65, no 0,2 0,65. ¿Dónde? abajo. 0,15 más 0,5. Oh, tuve la razón, muchas gracias. Ya, ¿cuánto me da esto? Lo voy a calcular acá. Esto es 115 menos 106.48 partido en 0,65. Ya, esto me va a dar que la corriente para este caso va a disminuir a 13,07. Y si mi corriente disminuye, lo siguiente que va a disminuir, porque depende directamente de la corriente, es el torque. Oye, André, Dime, en la parte de abajo pusiste 0,65. ¿sí? ¿No era el 0,2? Que debería darte 0,35. Espérate. Ahora enunciado. Agrego una resistencia de 0,5, ¿sí? Ah, ya era la Ah, ya. resistencia. Sorry. Ya. Ya, pues entonces, ¿qué es lo que va a cambiar directamente? Mi torque. Así que, si se dan cuenta, la pregunta te pide el torque. Torque desarrollado. Entonces, para este caso, mi torque electromagnético es igual a el Kφ por la corriente. Consulta. ¿Kφ varía o no con respecto al funcionamiento nominal? No, porque no he cambiado el voltaje BL. Excelente. Pero te puedo hacer una pregunta. Claro. El EA, el voltaje inducido, ¿por qué no Sí, cambió? porque Porque depende todavía no, del... no cambia la mecánica. Exacto. Todavía no ha cambiado la velocidad de movimiento. Y este depende de esa velocidad. Ya. Ya, lo vamos a ver al tiro. Ese punto lo vamos a tocar ahora. Ujú. Ya. El Kφ no cambia, por lo tanto esto era 0. ¿Cuánto? 0. No lo tengo acá. Ahí está. Oh, de nuevo no me deja cambiar esta cosa. Ya.
Esto de acá lo paso acá. Así que esto es 0.5810 por la corriente nueva, que es 13.1077. Y eso me va a dar aproximadamente, esto es ans por 0.581. Me va a dar que el torque disminuyó a 7.615. Bien, hasta este punto vamos a pasar a revisar directamente qué pasa con la operación del motor. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un pequeño diagrama para ver cómo afecta, que es aproximadamente similar a lo que hicimos en la primera ayudantía. ¿Qué pasa? Pasa que si yo inserto la resistencia de armadura, o sea, digamos que mi resistencia de armadura total aumenta, lo primero que sucede es que mi corriente de armadura va a disminuir. ¿Ya? Si mi corriente disminuye, que es lo que ya vimos acá, eso va a implicar directamente, según esta ecuación, o sea, sabemos que el torque inducido, el torque electromagnético es igual a Kφ por IA. Si la corriente disminuye, entonces mi torque disminuye, ¿cierto? Eso va a implicar que ahora sí vamos a ver la dinámica de mi máquina. Veamos esta misma ecuación que está acá. Como mi torque disminuye, va a provocar, como el torque disminuye, va a provocar que TLM sea menor que el torque de carga. ¿Y qué pasa si el torque que está ejerciendo la máquina es menor al torque de carga? Según mis ecuaciones de la mecánica que están acá, desacelera, efectivamente. Por lo tanto, esto va a implicar que mi máquina desacelera. ¿Y qué pasa si desacelera? Bueno, mi velocidad va a disminuir. Ya, hasta acá se entiende, ¿cierto? ¿Qué pasa si mi... Esteban, ¿sí? ¿O iba a decir que sí? No, sí, 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 se Ya, entiende. ya. ¿Qué pasa si mi velocidad varía? Ahora sí, lo que habíamos estado preguntando. ¿Qué pasa si cambia la velocidad? Bueno, según esta ecuación, mi tensión inducida depende de pi Kφ y de la velocidad. Por lo tanto, si este de acá disminuye, este de acá disminuye. Siguiente caso. ¿Qué pasa si mi tensión inducida disminuye? Ahora sí, por medio de esta ecuación que está acá. ¿Qué es esta? Esta expresión en realidad. Sabemos que IA es igual a la tensión al BL, tensión de alimentación, IA, partido en mi resistencia de armadura total. Así que si este disminuye, este de acá aumenta. ¿Y hasta cuándo va a aumentar? Va a aumentar hasta que el torque, o sea, bueno, siguiendo así para seguir más o menos esto de acá, claro que esto de acá va a afectar a que el torque electromagnético, que es igual a Kφ por la corriente, obviamente que si esto aumenta, mi torque aumenta. ¿Y hasta cuándo aumenta? Aumenta hasta que se logra el equilibrio, o sea, hasta que volvemos al funcionamiento de la máquina con TLM
igual a Tm o TTL, ¿sí? O sea, estado estable. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda con esto? ¿Qué podemos decir de todo este como diagrama de sucesos, cierto? Si se fijan, disminuyó la velocidad, o sea, vamos a estar haciendo el mismo trabajo, el mismo torque, o sea, no el mismo trabajo, pero vamos a aplicar el mismo torque a una velocidad menor y a su vez mi tensión inducida es menor. Así que con esto vamos a responder la última. Benito, Andrés, dime. sí, yo tengo una pregunta. Ahí todo lo que hiciste se supone que es como todas las partes de la máquina una vez que conectaste la resistencia, como que conectaste la resistencia, baja la corriente y desacelera. Y Sí, después la parte de abajo es como cuando se está estabilizando. exactamente, porque si te fijas, desacelera, disminuye mi velocidad y al disminuir mi Claro, velocidad disminuye también mi tensión inducida. sí, po, y Y ahí se como estabiliza de nuevo. y ahí empieza a subir la corriente y aumenta hasta que se estabiliza, o sea, hasta que mi torque electromagnético es igual al torque de carga. Ya, me quedó súper claro. Gracias. Ya. Es como que la máquina baja su velocidad bruscamente, pero luego de un momento llegaría a una velocidad constante o no. Exactamente, llega a una velocidad constante que, ojo, es menor. Así, aquí, si ven el diagrama, en ninguna parte subió la velocidad después. Ya, listo. ¿Qué me piden entonces? Velocidad estacionaria al final. Es como la comparación que hiciste con la escalera mecánica. Exacto, si de hecho más o menos es parecido este diagrama a ese funcionamiento. Ustedes en las PPT del profe van a ver también esto de acá, pero para cuando, por ejemplo, uno varía la resistencia de campo o cuando uno varía la tensión de alimentación. Revísenlo porque es importante. Ya, calculemos lo que hay al final. Me pide entonces, explique qué pasa con la operación del motor y determine el valor de la velocidad en estacionaria final. Bien. Determinemos cuánto vale ahora mi tensión inducida. Ya, tomemos esta misma ecuación de acá. Ya. Ojo que cuando mi corriente, recuerden que mi corriente tiene que elevarse, ¿cierto? ¿Hasta qué valor de corriente creen ustedes que va a elevarse? Mira, el análisis estacionario de la máquina lo van a ver después. Así que es una muy buena pregunta. Cuando ustedes vean accionamiento se ve. Así que y ahí tienen que aplicar control automático y todo eso. Y ahí se puede ver la velocidad en que esto se puede, depende obviamente de los parámetros, se puede estabilizar. Pero mejor lo dejamos. Yo creo que en unas clases más lo van a ver, ¿ya? Ahí van a ver la parte esta dinámica de esto. Sí, o sea, van a ver el transiente. Eso era. Ya. ¿Hasta qué valor de corriente creen que va a subir? Bueno, va a subir, si se dan cuenta, esto tiene que llegar hasta que mi torque electromagnético es igual a mi torque de carga. Y mi torque de carga era el torque nominal. Por lo tanto, esta corriente va a subir hasta que llegue a un valor nominal de corriente. Voy a despejar acá. EA, al tiro. Esto de aquí es igual a BL menos IA 0.15 más 105. 0.5. Por lo tanto, este BL es 115 menos mi corriente nominal. Recuerden que subió hasta volverse nominal de nuevo. Aquí está, 56.8. 56.8 por 0.65. Y esto de acá me va a dar 78.08. Por lo tanto, en mi ecuación EA
igual a Kφ W. Recordemos que el Kφ está constante. Despejo Wm. Este va a ser igual a EA Kφ. Y esto de acá me va a dar 78. O sea, esto de aquí va a ser igual a 78.08. Partido en este era 0.50 y algo. ¿Cuánto era? 0.5810. 1. Y esto me va a dar entonces que mi velocidad en estado estable va a ser 134.38. Esto de acá es radianes partido en segundo. Y si quisiéramos verlo en RPM para compararlo con el otro, hay que hacer la operación inversa, así que multiplicar por 30 partido en pi. Así que esto me va a dar aproximadamente que mi velocidad es 1283.3 RPM. Si se fijan, disminuyó la velocidad y disminuyó mi tensión inducida. Pero mi corriente queda igual porque mi torque no varía. Ya, ¿hasta acá alguna duda? No, ninguna. Ya, quiero hacer una cosa antes de terminar, igual quedan unos 2 minutos. Así que, miren, si yo a esta parte de acá le aplico un LKB, esto creo que lo vieron, me imagino que lo vieron, no sé si el profe nos subió el video, así que si yo aplico el LKB, voy a tener que esto es BL. La corriente, bueno, no consideren los inductores ya, consideremos que esto está en estado estable. Este es un análisis para estado estable. Y ya por RA más EA, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero hacer? Generalmente, para ver cómo funcionan las máquinas o para ver la característica de la máquina, uno busca una curva que sea torque electromagnético, o sea, el torque que ejerce, versus velocidad. O al revés. Si generalmente al revés para este caso da lo mismo en realidad, ¿ya? Vamos a buscar esta curva para esta máquina. Así que, ¿cómo lo hacemos? Tenemos cuánto vale eso. Sabemos que, bueno, tenemos la ecuación aquí mismo, acá arriba, ¿ya? Tenemos esta y esta. Reemplacemos esos valores acá. Tenemos que esto va a ser IA, que es igual a torque electromagnético, partido en Kφ, más Kφ por Wm, ¿cierto? Y esto va a ser igual a la tensión de alimentación. Voy a despejar el Wm, ¿ya? O sea, voy a tener que este es Wm por Kφ igual a tensión de alimentación menos, ¿qué pasa? José. La resistencia de qué? Oh, ¿verdad? Gracias. Acá está. Ya, pues entonces, este de acá es Kφ por RA. Ahí sí. Despejando el Kφ, voy a obtener la ecuación que quiero, que es Wm BL partido en Kφ menos RA partido en Kφ al cuadrado por el torque electromagnético. Esta ecuación ustedes pueden graficarla, ¿sí? Y si ustedes grafican esto van a ver la característica de este tipo de máquina. Esto sí lo estuve haciendo, creo que ayer. Tengo aquí, hice un código rápido en MATLAB para poder verlo. Si se fijan, aquí para esta misma máquina me dio un torque cualquiera. Ya voy a anotar acá. Me dio un torque, un valor de torque cualquiera. Y esta misma ecuación que está acá, la coloqué en MATLAB, ¿ya? Con los datos de mi máquina. Entonces, este W1, que es mi primera curva, es para el caso nominal de la máquina. Voy a correrlo y voy a graficarlo, ¿ya? Esto de acá lo voy a colocar como anotación.
Entonces, si grafico eso, voy a obtener esta curva de acá. Esta curva es una aproximación de cómo funciona la máquina, ¿cierto? El eje de abajo, a ver, no cuesta nada hacerlo, Xlabel, torque, creo que esto era así, se puede notar así o no. Y label. Esto es creo que es omega m. ¿Es así o no? ¿Si alguien que se acuerde? Veamos si funciona. Ya, ahí sí. Entonces, esta parte de acá es el torque electromagnético con respecto a este, ¿sí? En este caso de acá, yo podría, por ejemplo, graficar ¿qué es lo que tengo acá? Mi valor de torque de carga, o sea, con el que está funcionando mi máquina. Voy a anotar esta misma gráfica, pero considerando ahora que está mi torque de carga. Por lo tanto, si se fijan, este es el torque que estoy corriendo y esta de acá es mi característica con respecto a mi velocidad. Por lo tanto, si se fijan, justo en este cruce de puntos es donde está funcionando mi máquina a una cierta velocidad. ¿Se entiende eso? La idea de este gráfico es ver qué pasa cuando yo inserto la resistencia para esta característica. Entonces mi curva 2 es cuando yo inserto la resistencia. Aquí solamente tengo que liberar este que estaba como anotación. Y si grafico esto, si se fijan, ¿qué provoca que yo agregue esta resistencia? Provoca que mi curva varíe, pero no varíe esta de acá, ¿cierto? O sea, mi curva va descendiendo, pero con respecto a un pivote. Entonces, para este caso, mi operación nominal era esta curva azul a esta velocidad. Y al cambiar, agregar la resistencia, mi curva varió. Ahora, esta es la curva con la que está funcionando la máquina. La idea en general del control de máquina es que ver cómo varía la curva característica para cuando se analiza en estado estable. En este caso disminuye, cambia mi curva, pero considerando este pivote acá. ¿Sí? Si ustedes agregan más resistencia, esta curva va a ir bajando más hasta que, bueno, ya no funciona. Pero como ya hablamos, no es tan usado este método debido a que la corriente de armadura es alta. Por lo tanto, agregar resistencia implica que haya una mayor pérdida. Bien, ¿hasta acá hay alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? No, todo bien. Ya, listo. Si no hay más dudas, quedamos hasta acá, ¿ya? Así que nos vemos la otra semana. Chao, Andrés. Chao, Chao, Andrés. Esteban. Chao, que les vaya Chao. bien. Chao, gracias. Ya, Gracias. chao, que estén Andrés. bien. Chaito, que estén bien. Chao, chao. Buen fin de igual. Descansen, descansen.